actividades que en muchas ocasiones no, no dependen de uno. El artículo científico para que se publique no depende de uno. ¿Ya? Eh, y ahí lo vamos a conversar un rato más. Entonces, claro, fue mi periplo avanzando. Yo fui publicando artículos en distintos tipos de revistas y en distintos ámbitos, en humanidades, en filosofía, en ciencias sociales, tengo publicaciones en psicología y en educación, en paper, lo cual muestra, digamos, que la varianza es bastante amplia, digamos, de experiencia en ese sentido, pero que el formato sigue siendo siempre el mismo. ¿Ya? Y esto tiene que ver con por qué escribo este texto. Y en uno de esos intertantos me invitan a hacer clase al doctorado en educación y sociedad de la universidad, y ahí me pasan el taller de publicación, ¿no? Que es el curso, digamos, de escritura de artículos, en el que vemos algunas cosas que para mí son importantes al menos siempre, que es conocer un poco la teoría, qué es lo que se discute teóricamente, y luego pasar a hacer algunas cosas más prácticas. Dentro de ese escenario, yo además hice capacitaciones en la universidad a algunos colegas sobre cómo escribir paper y bueno, he asesorado, digamos, revisiones de paper largamente a mucha gente. Eh, entonces quise armar un manual que me simplificara por una parte las clases a mí y por otra poder también aportar, digamos, de manera más concreta. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos textos sobre escritura científica, muchos. Hay muchos libros que hablan sobre cómo escribir un artículo científico, pero lo que yo me di cuenta es que o son muy teóricos o están hechos para gente que ya ha escrito artículos, ¿no? En el sentido de que son lenguajes que uno ya tiene que tener adquirido, ¿no? Y eso hace que sea muy complejo realmente que a partir de un libro uno realmente escriba un paper. Entonces lo que yo traté de hacer fue ser mucho más conciso, mucho más concreto, e ir haciendo una presentación teórica de dónde vienen, cuáles son las discusiones, porque mucha gente dice, oye, que ahora hay una paperización de la academia, y en realidad no, la universidad históricamente siempre tuvo fórmulas o maneras o géneros en los cuales comunicar el conocimiento. Lo que pasa es que ese género cambió, mutó, antes eran los tratados, fueron las tesis en algún minuto, ahora son los papers, que es más simple, más rápido de comunicar y también se somete a mejor evaluación, en el sentido de que te van a evaluar pares, ¿no? Que son especialistas en el tema y que no van a tener ninguna relación necesariamente contigo y por lo tanto lo que van a evaluar es derechamente tu trabajo, no digamos si tú eres buena persona o si, ¿ok? Y eso también que sí está presente en los otros ámbitos, ¿no? Que son más subjetivos, que son lecturas más complejas, como una tesis o como un libro, como un tratado, eh, que es diferente al paper, ¿no? Que en el paper a uno lo evalúan. Por eso le acabo de señalar yo que a veces uno escribe un paper y no se publica, y eso no depende de uno, digamos. Y eso también es bueno. Es bueno que así sea. Es bueno para la academia, es bueno para el conocimiento, etc. Eh, Dicho esto, entonces, lo que yo traté de hacer fue simplificar un poco y este es un texto que tiene efectivamente una presentación inicial de algunos antecedentes teóricos de la lingüística del texto de manera muy genérica para que se entienda desde dónde se está construyendo este discurso de lo que es hablar de escritura científica, de lo que es escribir un paper. Pero también eh, para situar, ¿no? Algunos componentes que son esenciales para el éxito o no de un texto escrito en esta categoría. Entonces, hice ahí una pequeña presentación que no debe tener más de 20 páginas, para que vean lo sintético que fue. Y luego ya pasamos de lleno, digamos, a reconocer las distintas partes del paper. Y en esa, y en esa otra faceta lo que hice fue estructurar diferentes listados. Y eso es un poco lo que les voy a presentar respecto de lo que son las, eh, las partes que les voy a presentar hoy día de los preliminares del paper. Así que les voy a compartir ahí la pantalla. Voy a mover un poco esto. Les voy a compartir la pantalla de un texto que les preparé.
Y ahí se ve súper bien, ¿no? Entiendo que se ve. Vamos a salir de acá. Ujú. Vamos a irnos. Estoy abriendo otro artículo yo, en otro texto. Ya. Bueno, entonces lo que yo les preparé hoy día tiene que ver con entender este pequeño esquema que es muy famoso para los que escriben paper seguramente, o para los que lo han visto o lo han escuchado en algún minuto hablar, que es el famoso esquema IMRD, ¿no? El IMRD es un acróstico que se construye de la introducción, métodos, resultado y discusión, ¿no? Eso es lo que significa cada letra. La introducción, la metodología, los resultados y la discusión, que son las partes como principales que tiene un paper. ¿Ya? Eso en términos muy generales. Evidentemente que nosotros aquí lo que vamos a presentar es la primera parte que tiene que ver con el título, el resumen y las palabras claves, o sea, que se conoce como los preliminares del paper, porque no tendríamos que hacer varias clases, digamos, para poder eh, hacer el proceso completo. Luego viene la introducción, eh, posterior a la discusión viene, digamos, la metodología y los resultados, que serían parte como del desarrollo, ¿no? Y finalmente la discusión que pertenecería a las conclusiones de cualquier texto. Todo texto escrito tiene, ¿no es cierto?, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es como la parte básica de cualquier texto, sea narrativo o no. Y por lo tanto, lo que en el fondo conserva esa estructura, aquí se especifica aún más, ¿no? Y yo lo que traté de demostrar en el fondo con un esquema, yo aquí simplifiqué y solamente me quedé con el esquema del paper, pero en el libro está, digamos, el esquema, la relación de cómo se va pasando de la introducción, desarrollo, conclusión a esta serie de apartados, digamos, que tiene como forma específica el paper, que es lo que en el fondo a nosotros aquí nos interesa. Estos preliminares que parecieran ser muy digamos, eh, circunstanciales, la verdad es que son muy estratégicos, porque el paper, como es un género científico y por ende específico, eso es lo que quiere decir científico en este contexto, es muy técnico y al ser técnico es muy estratégico, ¿ya? O sea, no, cuando uno escribe un paper no está escribiendo algo intuitivamente, sino que tiene que escribir algo en lo que maneja un conocimiento, demostrar que maneja el conocimiento. Y para demostrarla que maneja el conocimiento hay una serie de técnicas que son en el fondo las que yo trato de evidenciar en el libro y voy haciendo, digamos, diferentes esquemas de presentación para que la persona que vaya haciendo pueda también tener un checklist de qué es lo que está haciendo bien o lo que no está haciendo bien. ¿Ya? Ese es el propósito que tiene este texto. Entonces nos vamos a concentrar en la primera parte del esquema, que tiene que ver con los preliminares. Los preliminares se componen, como ven ustedes, del título, el resumen y las palabras clave. ¿Por qué esto es tan técnico y tan específico? Porque esto es lo que permite, primero, pasar un primer filtro, que es el de la revista. La revista va a revisar el título y el resumen para saber si el artículo es evaluable o no para su revista, si está acorde, digamos, a las temáticas que efectivamente la revista publica. Y por otra parte, es técnico y específico porque además un buen artículo que tiene una buena formulación de los preliminares permite una mejor citación. Y permite una mejor citación porque se busca, o sea, tiene una posición estratégica dentro de los motores de búsqueda. Es decir, si esto está bien articulado, las posibilidades de que su paper aparezca en motores de búsqueda como Google, EBSCO o Scopus, la base de datos que sea, va a tener muchas más posibilidades de aparición. ¿Ya? Por eso que es tan importante la relación que se articula en los preliminares del título, el resumen y las palabras clave. ¿Okay? Eh, no siempre
se había visto textos de escritura científica en la que esto esté tan, vamos a decir, tipificado, es decir, que tenga tantos tips, que te oriente, digamos, a cómo mejorar esto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que cuando uno se sienta a escribir un paper, lo que uno hace, en el fondo, al escribirlo, es ir desarrollando una idea. Y la verdad es que el paper no desarrolla ninguna idea, lo que hace el paper es dar cuenta de una investigación, ¿no? Ya realizada, por lo tanto no hay nada, hay mucho que pensar, salvo el proceso mismo de escritura que te va llevando a un proceso de comprensión o autocomprensión de lo que tú ya hiciste. Y eso es súper importante saberlo. O sea, uno escribe un paper después que hizo una investigación o después que ya hizo la revisión sistemática. Después de eso uno escribe el paper. Uno no va haciendo la revisión sistemática o la investigación y va escribiendo el paper. ¿Ya? Esa, la gente que lo hace así normalmente no tiene buenos resultados porque no tiene que mostrar. ¿Ya? Y eso es interesante también verlo en términos de metodológico. Por eso que la gente que escribe paper tiende a ser muy ordenada eh, y a publicar, digamos, de manera rigurosa determinados plazos y tiempos. O cuando uno presenta un proyecto de investigación, uno pone el proceso de investigación y después o a posteriori el proceso de investigación o determinados hitos dentro de la investigación, uno pone que hay un periodo de tiempo en el que se va a concentrar a preparar un artículo científico, porque no va al alero, no va a la par, digamos, sino que son hitos, digamos, específicos de escritura que tienen que ver con estas tecnificaciones eh, que uno debería, digamos, considerar. Entonces, como uno sabe que cuando uno es la primero que va a hacer cuando va a publicar un artículo es ponerle un título que permita por lo menos orientar la temática del texto, lo que yo hice fue listar, digamos, cuáles son las características que se han analizado, que se han estudiado. Yo conversaba hace un rato atrás con Jorge, hay un montón de artículos desde la misma lingüística que se aboca, digamos, al género del artículo científico o al género paper, si ustedes quieren, y por lo tanto hay estudios que muestran, por ejemplo, cuáles son los títulos, los resúmenes, las conclusiones más exitosas o no, cuáles son las que tienen mejor aceptación, cuáles son los títulos con mayor tasa de rechazo, por ejemplo, etc. Hay estudios que muestran eso y evidentemente que hay algunos ejemplos que yo consideré en el texto relevante y por eso los puse. Una de las características principales que tiene que tener un título de un artículo es que debe ser preciso y completo, es decir, un título no puede ser ambiguo ni puede ser tan extenso, ¿ya? O sea, debe ser preciso al señalar lo que está hablando, ¿no? Y por otro lado, completo es decir, que haga referencia efectiva a la completud de la temática que está abordando, ¿ya? Nosotros en el libro pusimos ejemplos de eso, así que, pero esto se lo pusimos porque me pareció relevante cómo podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, que los términos contenidos en el título se limiten a las palabras que subrayen el contenido del artículo. Y esto es súper importante, o sea, no vamos a poner en el título palabras que luego no se ocupen o no se desarrollen en el cuerpo del texto. Eso es una cosa muy sencilla, ¿no? Y además son palabras que deberían ser también sinónimos o que se deberían comprender dentro del lugar, digamos, de enunciación o dentro de la disciplina, eh, como palabras que son afines a la temática, ¿no? O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, sabemos que convivencia escolar es sinónimo de clima escolar, bueno, tratemos ahí de darle un sentido, un carácter, ¿no? Que la extensión del título no supere las 16 palabras. Y esto es súper importante porque muchas veces para ser precisos con el título se ponen subtítulos. Entonces se pone un texto, digamos, mayor y se le pone un subtítulo, digamos, que precisa el título. ¿Ya? Y eso hace que el título sea demasiado extenso. Si ustedes entran a cualquier revista para publicar, van a ver que esas revistas tienen un número limitado de palabras en los títulos. Y incluso en el propio ingreso al sistema no te va a permitir escribir más palabras. El ideal es que el título contenga entre 12 a 16 palabras, ¿no? Incluidos, digamos, los artículos. Por lo tanto, es importante, digamos, tener esa consideración. Evitar usar abreviaturas. Estoy hablando abreviaturas como
como el mismo paper o ocupar abreviaturas como el AIC, que no son parte del título. ¿Por qué? Porque eso puede significar cualquier cosa. Normalmente van a encontrar ustedes algunos artículos que titulan estudios sobre el informe de la UNESCO del año 2026, por poner un ejemplo. Claro, la UNESCO todos sabemos lo que significa. Sin embargo, no es lo recomendable, aún así. ¿Ya? Entonces, tratar de evitar que la abreviatura, porque además cuando uno busca, ¿no? En los motores, eh, llámese Google u otro, uno no busca, digamos, la abreviatura. Voy a poner por caso un ejemplo súper común en educación superior, la formación inicial docente, ¿no es cierto? Que se abrevia FID, FIT. Ya, uno no busca FIT en un motor de búsqueda, uno busca formación inicial docente. ¿Ya? Entonces uno ocupa abreviaciones en el título, evidentemente que el texto no va a aparecer porque no te lo va a reconocer el motor de búsqueda. Los métodos y resultados generalmente no forman parte del título del artículo. ¿Ya? Ya. Cuando, cuando digo generalmente es porque uno no pone un estudio cuantitativo o la aplicación de una encuesta, digamos, a escolares como subtítulo, ¿no? Y eso son precisiones que son innecesarias para el título. ¿Por qué? ¿Por qué son innecesarias? Porque esas partes van a estar contenidas en el resumen. Por eso que son innecesarias en el título. ¿Ya? Se recomienda evitar utilizar términos ambiguos y poco claros. La ambigüedad para la ciencia siempre ha sido una bandera roja, ¿ya? Uno no ocupa términos ambiguos en ciencia. Y este es un lenguaje científico y por lo tanto eso siempre hay que tenerlo presente. Los títulos no son una oración, sino que son una nominación, es decir, no llevan verbo entre medio que articula una oración. Eso también es importante. Y debe ser lo más explicativo posible sobre el contenido del texto. O sea, no deberíamos nosotros concentrarnos, digamos, en tratar de, de mostrar en el título, digamos, cosas de las que no nos hacemos cargo en el texto. Esto lleva a que mucha gente proponga que el título del artículo se haga al final de escribir el artículo. ¿Ya? Yo en ese sentido siempre he dicho que no es mi caso, no es mi recomendación. Yo creo que los títulos son tentativos siempre y uno debería partir con el título y bueno, a lo largo de la escritura del artículo, si es que hay alguna modificación, uno vuelve al título y lo modifica. Pero uno debería tener un título porque el título es como, digamos, la punta de lanza para donde uno se direcciona. Esto también por lo menos es importante. Como el título es tan importante, el resumen también lo es porque se articula con el título. En el fondo vamos a entender que el resumen es una bajada, ¿no? Es una bajada del título hacia la precisión. Teun Van Dijk, que es un gran lingüista holandés, que viene mucho a Chile porque está casado con una chilena. En alguna ocasión tuve la oportunidad de conocerlo por eso mismo. Teun Van Dijk lo que habla del resumen como una macroestructura, ¿no? Que está compuesta por macroproposiciones, es decir, que son grandes oraciones que son, digamos, o juicios que son muy amplios, ¿no? En el sentido de decir cosas como en el último tiempo se viene abordando, ¿no es cierto?, la problemática de la convivencia escolar. Esa es una macroproposición. Dice mucho en muy poco. A eso se refiere Teun Van Dijk con una macroproposición. Y una macroestructura, como el resumen, que es un párrafo, ¿no es cierto?, cerrado completo, en eso debiera decir mucho, todo lo posible, ¿no? Y en ese sentido, el resumen, ¿no? Siempre se debe redactar de modo impersonal, en tiempo pasado. Esto es súper importante, el uso de los tiempos verbales en el paper. Poca gente, digamos, repara en eso y la verdad es que siempre es un problema para el que lee. Pero el tiempo impersonal, el modo impersonal y el tiempo pasado es como la principal, digamos, característica de la redacción de un paper. Y ahí dice, excepto las conclusiones, ¿no es cierto?, que llevan un tiempo presente por razones obvias, ¿no? El resumen siempre se redacta en un solo párrafo, ¿no? Y se debe procurar el mismo orden de ideas y MRD igual como lo tiene el artículo, ¿ok? ¿Por qué se propone esto? Porque como es una macroproposición el resumen,
que precisa, ¿no es cierto?, lo que dice el título, o mejor dicho, si ustedes quieren, acota lo que está expresado en el paper, como es el primer acercamiento que hace uno hacia el lector, ya uno le presentó, esta es la temática, ahora lo que le presento en el resumen al lector es, mira, esto es lo que está contenido en el paper, y está contenido de este modo. Esta es la macro idea principal, la temática, en la I, una introducción, una frase introductoria al tema. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice, digamos, la investigación para llegar, ¿no es cierto?, a abordar la problemática? Esa es la metodología. ¿Cuáles son los resultados que obtuve, ¿no es cierto? Y cuál es la discusión que yo sostengo. Esos 4 elementos que se grafican, ¿no es cierto?, en el resumen, en el fondo lo que hacen es resumir, valga la redundancia, el paper. Por eso que es tan importante que mantenga la misma estructura, ¿ya? Hay una cantidad de palabras que las revistas exigen para los resúmenes. Los resúmenes uno lo puede escribir en 200 palabras y vaya a presentarte una revista que te pide 180 o 3.000 caracteres, ¿ya? Eso también hay que revisarlo con la revista, pero lo normal es que un resumen no debería tener más allá de 250 palabras, como recomendación. Constatar que lo señalado en el resumen esté presentado en el texto, eso es como muy fundamental, ¿no? Eliminar citas bibliográficas, siglas y abreviaturas a no ser que sean internacionalmente conocidas, como UNESCO, como la OCDE u otras. Hay gente que tiende a presentar en los resúmenes citas bibliográficas, es decir, pone, digamos, la referencia bibliográfica dentro del resumen. En el resumen es un resumen, no es necesario poner eso. Evitar las palabras que están presentes en el título. ¿Por qué? Porque el resumen aparece en los motores de búsqueda y si yo, dentro de esas 200 palabras, que son limitadas, tengo 16 que tiene el título, tengo 216 palabras, y si dentro de esas 216 palabras yo voy a estar repitiendo términos, ¿no es cierto?, aparte de los artículos, etcétera, y las proposiciones, si yo además los términos importantes los voy a estar repitiendo, me voy a quedar con menos posibilidades de que mi artículo sea visibilizado. Al ser menos visibilizado, evidentemente que voy a tener menos citación y eso, digamos, me rompe, digamos, la cadena de diálogo a la que yo quiero aspirar como publicador científico. En el fondo a mí me interesa dialogar, y dialogar significa que te citen, ¿ya? La cita no es un problema de un ego, de que, oh, yo soy una persona súper citada, no. La cita es un tema de diálogo, es un diálogo científico. Eso es una cita, uno dialoga. O sea, mira, como lo dijo, es como cuando uno está conversando y está contando la historia de alguien, ¿no? Oye, sí, ¿sabéis qué? Juanito dijo tal cosa, ¿no? Que puede ser a favor o en contra, pero uno lo que está haciendo ahí es una cita, está dialogando con esa persona y la está trayendo a otro diálogo, ¿no? Lo mismo pasa con el paper. Cuando uno cita es una forma de dialogar con esa persona, ¿ya? Evitar repetir las palabras que están presentes en el título, bueno, revisar las versiones en otro idioma que dicen lo mismo que el original. Aquí esto es súper importante cuando uno busca artículos científicos, no solamente lo haga en español, sino que también lo haga en inglés. Y ahí hay que también ver las versiones del idioma porque cambian algunos conceptos, digamos, que se presentan, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, ahora salió un artículo hace poco sobre un programa en el que yo participo que es La Convivir se Aprende, y en inglés la traducción literal sería así como viviendo juntos, ¿ya? Eso es como la traducción literal del concepto en inglés. Entonces, no, hay que mantener, digamos, el nombre del programa porque el programa se llama Convivir se Aprende y no tiene que ver con el concepto inglés o gringo, digamos, de vivir juntos. El resumen no es un comentario al texto, ni es una evaluación, ni una revisión histórica del tema. El resumen es, digamos, la forma sintética de presentar la temática del artículo, ¿no? Por lo tanto, y con esto cierro esta parte, digamos, del resumen, uno se tiene que limitar la extensión de palabras a lo solicitado en la revista donde se va a presentar evaluación en el artículo científico. En el libro, para que ustedes sepan, yo les comparto varias cosas. Algunas de las cosas que les comparto es estrategias de búsqueda de revista, cómo seleccionar la revista, y además les comparto un listado de 190 revistas que hicimos con uno de mis estudiantes sobre educación, revistas científicas de educación. Si bien yo ya he compartido el listado, en el libro le puse un QR para que lo puedan descargar directamente
el listado y cómo además buscar de buena forma una revista y cuáles son las selecciones que uno puede hacer. Y finalmente, para terminar con esto y no alargarlo mucho y darle mucho tiempo, alguna sugerencia que tiene que ver con los conceptos, con las palabras clave, de los conceptos que uno ocupa, digamos, en el paper, que también es parte de la presentación del artículo. Está utilizar conceptos fundamentales abordados en el artículo científico, ¿no? AIC significa artículo de investigación científica, en este caso. Que nuevamente son sinónimos o, en lo posible, complementos de los conceptos que ya están utilizados en el título y el resumen. Evidentemente que van a haber algunos de esos conceptos que se van a repetir, no, no estamos diciendo que todos tienen que ser sinónimos, pero sí reducirlos, o sea, no voy a poner como palabras clave los 5 conceptos que están contenidos en el título, ¿no? Eso sería una locura. Sí puede haber uno u otro concepto que esté en el título, que esté en las palabras clave, lo mismo en el resumen, pero lo ideal es que las palabras clave amplíen, ¿no?, el motor de búsqueda. Entonces, por eso lo que se sugiere es que se revisen los tesaurus de UNESCO. Los tesaurus, que significa, digamos, la palabra latina significa tesoro. Los tesoros son conceptos abarcadores, ¿no? Entonces ustedes van a la UNESCO, digamos, van a encontrar conceptos que abarcan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, formación inicial docente se refiere, digamos, a los estudiantes de educación que se forman o que son estudiantes de pedagogía. Entonces, los tesauros lo que hacen es abarcar, digamos, conceptos, digamos, que son más específicos y que se ponen en un concepto mayor. ¿Por qué se recomienda revisar los tesauros? Porque normalmente, y lo que está mostrado, es que las personas buscan tesauros, no buscan, digamos, necesariamente el concepto tan específico, sino que buscan el concepto más general, ¿ya? ¿Cómo se lo puedo graficar en ustedes? Cuando ustedes buscan una palabra, normalmente lo que van a hacer, o un artículo, están buscando una temática, lo más probable es que busquen la primera vez con el concepto que ustedes tienen en mente, luego lo busquen con el concepto que les aparece en algún artículo, y la tercera búsqueda la hagan ya sintetizando el concepto, ¿ya? Sintetizándolo en un concepto mayor que tiene más abarcación. Y bueno, es para poder hacer visible el artículo de uno tiene que hacer ese ejercicio, no poner en las palabras clave ese tipo de conceptos. Por eso que se recomienda revisar los tesauros. No utilizar abreviaturas nuevamente, no es recomendable, por ejemplo, poner UNESCO o poner OCDE, digamos, como palabra clave, a pesar de que sean conceptos súper conocidos. Los términos compuestos no es sinónimo de oraciones, es decir, si yo estoy hablando de formación inicial docente, no es una oración, ¿no? Es un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto, una nominación y una oración? Es que la oración siempre tiene un verbo que articula, digamos, la relación de los términos, sujeto y predicado. Esa es una oración. No hay que poner oración. Se recomienda no utilizar los mismos conceptos que están en el título, algo que ya les acabo de decir. Evitar, pero esto no solamente evitar, suprimir neologismos. No usar neologismos en las palabras clave, al menos. Pueden poner el neologismo en el resumen, pero no en las palabras clave, porque al ser un neologismo, nadie lo va a encontrar en el texto, ¿okay? O sea, las palabras clave son parte de los conceptos fundamentales de la búsqueda del artículo. Si ustedes ponen un neologismo en las palabras clave, uno ya pasable, pero dos, tres son muy específicos, no es recomendable. ¿Por qué? Porque le resta visibilidad al artículo, y al tener menos visibilidad, menos conocimiento, y al tener menos conocimiento, menos citación, menos diálogo científico, ¿ya? Esa es la lógica. Y por último, no utilizar conceptos demasiado ajenos al contenido del trabajo de investigación, ¿no? Bueno, hay personas que a veces, justamente siendo muy estratégicas y querer hacer muy visible su trabajo, pone conceptos que son muy ajenos a su investigación, pero que tienen una gran, digamos, una gran visibilidad, o porque el término está más de moda, o porque hoy día se está escribiendo mucho sobre el tema, qué sé yo. Entonces ponen estratégicamente ese concepto y a veces está muy alejado de la investigación, y la verdad es que termina siendo perjudicial porque o te citan mal o estás dialogando en temáticas que
no es, digamos, la que tú has trabajado, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente también constituye un problema, ¿no? Ya, eso, eso les puedo comentar por mi parte. Vamos a poner esto acá. ¿Sí? Muchas gracias, Eliseo. Una tremenda presentación, ¿cierto? Esta es la segunda oportunidad que, que charlamos sobre este libro y igualmente es significativa, ¿cierto? La cantidad de información y datos y tips que nos entregas para nuestro trabajo, ¿cierto? En, en la divulgación de la ciencia social en este caso, pero también, ¿cierto? Las ciencias más duras, sí. En realidad este manual es un manual que es transversal a todas las ciencias. Yo quisiera otorgar la palabra a quienes deseen dialogar con Eliseo, conversar con él, hacerle alguna pregunta, algún reclamo también, alguna, sus felicitaciones, no sé. Queda abierta la palabra para que podamos dialogar con Eliseo. Hola a todos, buenos días. Soy Carmen Gloria Rivas y Eliseo me presentó un comienzo. Primero que todo, felicitarlo y segundo, agradecer toda esta información porque si bien es cierto, como él también lo dijo, o usted también lo dijo a un comienzo, los papers estaban como un poco alejados, pero en este entorno, en este casi cotidiano, los papers están con nosotros y si queremos formar profesores en el programa que yo estoy, que dirige el profesor Eliseo, también hay que llevarlos por ese camino. Entonces, toda esta información que nos entrega, la verdad es que de alguna manera que yo me he ido relacionando con ello, igual me siento como compleja porque requiere mucha dedicación, ser muy ordenado, tener una visión muy clara y cuando existe toda esta normativa o estos formatos para escribir paper y que evidentemente te lo acepten en revistas científicas porque ese es el sentido, es decir, si yo estoy investigando, la verdad es que la idea es que otros puedan participar y puedan apoyar respecto de lo que estamos escribiendo. Entonces, reitero, felicitar y agradecer a Eliseo por lo que nos está entregando la oportunidad de poder revisar con más tiempo lo que significa este libro que él nos comparte, porque si queremos estar más actualizados, evidentemente tenemos que ya sumergirnos en el mundo de los papers. Así que muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias por tus palabras. Le doy la palabra a Javier, que le acaba de pedir. Buenos días a todas y todos. Bueno, también sumarme a los agradecimientos por esta esclarecedora presentación y un muy buen resumen, muy claro, donde además me gusta mucho el sentido que tiene de, por ejemplo, el uso de las palabras claves, que también facilitan la búsqueda de los artículos, favorecen el posicionamiento y también el enfoque de que la citación no es una cuestión de ego, es una cuestión de diálogo científico, y significa que si te citan más, obviamente es porque conversaste con más gente, siguiéndola. Entonces, me gusta mucho ese enfoque, me ayuda mucho a mí también, porque soy también un investigador Nobel, digamos, entonces eso me da luces. Y bueno, tengo una pregunta ahí para Eliseo, y es sobre si es que la posición subjetiva, valórica del investigador se puede o no incorporar en el texto. Eh, o palabras, conceptos de valórico, estoy inventando, no sé.
conceptos como justicia social, por ejemplo, conceptos como... hay veces que he leído revistas que tienen, que tienen una línea muy clara respecto de lo que se busca en el fondo, como respecto de la posición que tienen sobre ciertos temas. Y no sé si eso es algo que sea pertinente incorporar en los propios textos que uno redacte. Esa es una de mis consultas. Es un poco ver esta relación muchas veces entre activismo de actividad científica, si es que se juntan o no, por ejemplo. No sé si se entiende mi pregunta. Y súper bien, súper Ya, bien. Se entiende. vale. No, muchas gracias también, Javier, por tus palabras. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que es muy particular. Hay que distinguir los juicios de valor de los valores. ¿Ya? Un juicio de valor es decir que esto está muy bien, que esto está muy bueno. Es un juicio de valor. Pero tener posiciones, digamos, valóricas como apuntar hacia la justicia social o hacia la inequidad, o también hablar, por ejemplo, de la no discriminación, o hacer trabajo contra lo punitivo. Esas son posiciones que se fundamentan teóricamente. Entonces, no es que tú estés, digamos, haciendo un juicio de valor ahí, sino que hay una fundamentación teórica que respalda esa posición. Son cosas distintas. Lo que uno tiene que evitar en el artículo es los adjetivos calificativos. ¿Ya? Eso es lo que se busca, y justamente todas otras conceptualizaciones, como apuntar hacia la justicia social, o por ejemplo, evidenciar elementos que no tienen que ver con la meritocracia. Hay una autora chilena que trabaja en la Universidad de Berkeley, en California, que es la Florencia Torche, y ella se dedica, por ejemplo, a hacer estudios de trayectoria educativa y tiene trabajos contra la meritocracia, igual que el Jorge Atria, que hablan, digamos, que la meritocracia en realidad no existe porque lo demuestran con los datos, o sea, no hay movimiento, digamos, de clase social en función de los estudios, ¿ya? Sino que lo que hay son, en el caso chileno, en la educación chilena, reproducciones endogámicas a partir de determinadas carreras de la élite. ¿Ya? Bueno, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque ellos sí hacen apreciaciones, y sí emiten juicios en función de los resultados, y eso es lo que se presenta en la discusión. Por eso que normalmente se dice que en la discusión y en las conclusiones es donde uno visualiza la posición del autor o de los autores o de la autora, digamos. Porque ahí es donde se proyecta, pero no se proyecta con juicios de valor, o con adjetivos calificativos, sino que se justifica en función de los datos que están realizados en la investigación. Eso te puedo decir como tu pregunta. No, me queda muy claras esas distinciones. Gracias por resolver mi duda. Así. Excelente. Le doy la palabra a Winston. Sí, muchas gracias. Antes de que se me desconecte esto acá, qué pena. Sí, listo. En primera instancia, pues me uno pues, al agradecimiento por la charla del doctor Lara y en especial de la particularización de su obra y pues un reconocimiento pues a la experiencia, a la formación que indudablemente son un elemento de idoneidad para lo que en el día de hoy escuchamos, ¿no? Pienso que poder disponer de una obra como tal resulta valioso en el sentido de que hoy lo hemos dicho, hay diferentes niveles de elaboración en este compromiso por, digámoslo así, por estar compartiendo a la comunidad académica y científica lo que son la producción investigativa, ¿verdad? Que indudablemente es la única manera a través de las publicaciones que se puede dar a conocer y ya sea porque se quiere suplir una vacancia de conocimiento o compartir un ejercicio de aplicación y demás. Y en esos términos que lo plantea el doctor Lara, ¿no?
el libro siempre está en las manos de poder mirar tiempos y demás, y el proceder, y el artículo tiene esa angustia particular de que depende de otros, ¿no? Incluso hasta puede llegar a una negativa. Entonces sí, sigue siendo un mundo pues muy particular, pero del cual no se puede dejar de lado. Y hablando de los diferentes niveles de elaboración también en la producción de artículos, uno ve que una obra como esta se acomoda a los diferentes momentos, ¿no? En donde siempre estará uno abocado a mirar esa diversidad de las revistas, esa dinámica que tienen, la misma clasificación, ¿no? Porque cuando se apresta uno a una publicación, está pensando en los rankings, en la indexación, y todos esos aspectos que a veces conoce y desconoce uno. Lo mismo estaría uno enfrentado a mirar los otros aspectos del hoy que de alguna manera empiezan a tocar a la producción de los papers, ¿no? Ya estamos invadidos de publicaciones que dicen la investigación, la inteligencia artificial versus la producción de paper, o también la disponibilidad de software libres o pagados que ayudan a construir. Entonces es una preocupación masiva por ello. Entonces enuncio todas estas cosas para decir, es muy importante tener un elemento como el que ofrece el doctor Lara, porque le permite a uno como empezar a construir el camino, una identidad con la publicación, y también empezar como a estar abierto a la manera de adaptarse a todos esos cambios que el proceso publicativo y editorial, si se puede decir así, demanda. Yo termino solamente diciendo, preguntándole al doctor Lara, o más bien pidiéndole que de pronto me pudiese regalar un comentario de algo que siempre me ha preocupado bastante, y es el énfasis de la investigación que se publica, es decir, que me pudiese hablar, ¿qué ha pensado usted que recomienda cuando usted es una persona del escenario cuantitativo y cuando es del cualitativo? En el caso mío me identifico con el segundo, ¿no? Entonces a veces uno encuentra como angustias particulares para la publicación de la investigación cualitativa, porque pues pasa el tiempo, cada vez se demuestra la rigurosidad que tiene, pero indudablemente sigue un poco la pugna, ¿no? Entonces sería algo, doctor, un comentario sobre el paper y su énfasis de investigación. Y pues reitero mi agradecimiento y el reconocimiento por su producción. Gracias, Winston. Sí, mira, bueno, es que hay revistas que se especializan más en lo cuanti y hay revistas que se especializan más en lo cual. ¿Ya? Eso hoy día cada día está, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, está cada día más separado. Pero yo te diría que el problema principal no es que se rechace un paper por la metodología utilizada en la investigación, sino que se rechazan muchos papers, sobre todo cualitativos, porque no se redacta bien la metodología. Y no es lo mismo a que no se valide la metodología cualitativa, porque la metodología cualitativa ya está validada, ya no es un problema de si yo investigo cual o cuanti y soy menos o más investigador. ¿Ya? De hecho, es mucho más fácil hacer investigación cuantitativa, porque hay mucho menos discusión. ¿Ya? Y la presentación de resultados es más o menos similar y te lo arroja además el software estadístico. Por eso que no va a ser tanto problema lo de la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo del paper, porque el SPSS, ¿qué es lo que hace? Te genera los gráficos, te genera los descriptores, el Atlas T, te genera la codificación, o sea, en el ámbito cualitativo. Entonces, no va a ser tanto problema para la producción científica, porque hace rato que se vienen ocupando software específicos para poder desarrollar una mejor investigación. Al menos así lo veo yo. Pero sí, lo que sí genera mucho rechazo de artículo cualitativo es que no se evidencia bien la metodología, ¿ya? Y ahí hay un problema de que mucha gente cualitativa no lee metodología cualitativa, ¿no? Y por lo tanto no sabe citar, por ejemplo, las últimas discusiones que se están generando sobre la decodificación, sobre los mecanismos, digamos, de incomprensión e interpretación de texto, de científico o de entrevista, y eso hace que finalmente un paper quede fuera, porque
La mayoría de las veces a mí me toca revisar, no solamente investigaciones quali, sino que también quanti, la redacción de la metodología, y a veces uno mismo se le pasan cosas, porque no quedan bien especificados, por ejemplo, por qué es relevante la población del estudio, por qué le estoy haciendo entrevistas a estas 6, 7 personas y no, digamos, a otras 6 o 7 personas que son representativas del mismo espectro, de la muestra, digamos, o sea, de la misma población que yo estoy trabajando. No hay, digamos, una explicitación. No es que no significa que sea falta de rigurosidad, sino que no hay una explicitación rigurosa, digamos, de la metodología utilizada y de los porqués de esa metodología. Y eso hace, digamos, que muchos artículos y que cuando uno revisa artículos quali, digamos, uno diga, no, esto está mal formulada, la metodología está mal formulada. No porque desvalide la metodología, insisto, sino por la forma de presentarla. Ahí yo lo que siempre recomiendo es leer paper de revistas a las que uno se va a presentar, si es Q1, Q2, Q3. Yo no hablo de eso en mi libro porque cuando uno ya empieza a hablar de ranking, de revista, en realidad uno está hablando ya no para Nobel, está hablando ni emergente, está hablando ya para gente consolidada. Está buscando justamente pasar del cielo Latindex a un Scopus o un WOS o un Quartil 4 o 3 o 2 o 1. Que ahí entra en otra lógica. Sin embargo, creo que siempre es un muy buen ejercicio leer investigaciones que hayan utilizado la metodología que yo estoy utilizando para también aprender a ver la formulación de las metodologías. Eso yo creo que es súper relevante. O sea, es leer cómo también se formula. Porque hay que entender algo que es súper importante. El ser humano tiene lenguaje, pero para desarrollarlo uno tiene que vivir con otros que hablan, ¿no? Es decir, uno aprende palabras porque las escucha y las empieza a reproducir. ¿Okay? La escritura es aún más compleja porque es una exigencia social. Nosotros por naturaleza no escribimos, nosotros por evolución escribimos, porque aprendimos a vivir en sociedad. ¿Ya? Y escribir, imagínense, escribir además técnicamente, científicamente, es para llegar a una población súper específica, ¿no? O sea, dentro del mundo, una población súper específica. Entonces hay que entrar a hablar en los códigos que habla esa población, ¿no? Y eso significa leer lo que esa población habla y dice y cómo lo dice. Y eso también ayuda, digamos, a mejorar también los propios procesos de escritura. Yo creo que eso es súper relevante para poder aprender a hacerlo mejor. Porque son cosas que nadie te va a transferir, no te la van a enseñar uno no la va a aprender en un curso en la universidad, eso es lo que voy a decir. Hay cosas que uno las aprende leyendo, ¿no? O mirando en este caso, el desarrollo del lenguaje, lo va adquiriendo, son competencias adquiridas. ¿Ya? En este caso contrario, en la universidad uno tendría que estar haciendo ejercicios, digamos, de escritura metodológica y así como uno enseña metodología de la investigación, tendría que estar enseñando también escritura de esa metodología para el paper o para un proyecto de investigación, que también son formas diferentes de presentar. Finalmente, así como cuento corto, cuando uno va a presentar un Fondesit, lo que hace es leer otro Fondesit, ¿no? Para ponerle un ejemplo. Y es real, la única forma de poder adjudicarse un Fondesit es leyendo otro Fondesit, digamos que se haya presentado con las mismas características, al menos del modelo de investigación y aprender ahí ciertas cosas de presentación. Eso es real. Creo que andamos por la hora, Jorge, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho un excelente trabajo, tanto tú, Eliseo, por cierto, con la presentación de este libro, como también los y las participantes que te hemos escuchado y las personas también que te han hecho algunas preguntas muy certeras, ¿cierto? Y que han abierto también nuestras inquietudes al respecto. Yo tengo una pequeña duda y con esta quizás, si es que no hay otras personas que quieran participar con alguna pregunta, estaríamos cerrando. Me gustaría que te refirieras muy brevemente, ¿cierto? Alguna opinión si es que tuvieras respecto de
si, en realidad son dos preguntas en una, que ¿cómo ves eh, la situación del arte hoy en las universidades respecto a la formación, ¿cierto?, de la escritura científica? Y la segunda patita, ¿cierto?, también tiene que ver con la educación, es cómo se vincula también a los estudiantes de enseñanza media respecto a, a esta formación, a la formación de la escritura científica. ¿Por qué lo pregunto? Porque he visto estudiantes de enseñanza media muy preocupados, ¿cierto? Y entusiasmados, ¿cierto? En vincularse con con este lenguaje, y estudiantes universitarios, por cierto, que están terminando su carrera sin haber visto jamás, ¿cierto?, un paper, o sin haber tenido un vínculo directo, ¿cierto?, con alguna investigación verdaderamente científica. Así que eso es mi duda, cómo se vinculan este, esta escritura científica con la educación superior y también con la educación secundaria, la educación media. Mira, es súper buena tu pregunta, porque justamente hay un proyecto ahora internacional que promueve la UNESCO, que se llama Ciencia para Todos, en el que se está buscando cómo la ciudadanía, incluso más allá de los estudiantes, cómo la ciudadanía se involucra en la producción de conocimiento científico. Involucrarse en la producción de conocimiento científico, no solamente siendo como participante, a quien entrevistan o a quien se le aplica la encuesta, sino que quien elabora datos, elabora, digamos, conocimiento. Yo tengo una amiga que es la editora, hoy día es la directora de ediciones de las revistas académicas de la Universidad de Santiago, de los USACH, se llama Carla Rivera. Y con la Carla justamente conversábamos porque hoy día ella está comenzando a abrir trabajos en medios experimentales donde estudiantes secundarios, en conjunto con los apoderados, escribieran artículos científicos y fueran publicables o presentables, digamos, a revistas, así como un trabajo experimental. Lo cual lo encontré muy novedoso y que está muy en la línea de lo que tú estás señalando. Porque justamente lo que se están dando cuenta hoy día, así como medimos matemáticas y el problema de la resolución de problemas, ¿no es cierto?, la famosa PISatización de la universidad o de la estandarización de las pruebas, hay una discusión respecto de cómo se produce ciencia y de cómo la ciencia es posible entenderse en la ciudadanía y cómo se va a entender si la ciencia se comunica en un lenguaje y los comunes de los mortales, digamos, hablamos en otro, digamos, ¿no? La sociedad habla otro lenguaje. Justamente esta dessignificación. Entonces, la lógica es poder acercar estos tecnicismos a la ciudadanía y la manera, obviamente, de hacerlo es mediante la educación. Y por lo tanto, habría que acercar, como tú estás muy bien pensando, esta relación con de la universidad o del conocimiento científico hacia los colegios. Y hoy día, ¿no es cierto?, ANIC tiene programas, digamos, de fortalecimiento del conocimiento científico, aunque todavía está en el plano de enseñar a hacer ciencia, es decir, métodos científicos, experimentaciones, qué sé yo. Se está como todavía en la lógica de vamos a enseñarle a los estudiantes cómo se hace ciencia, y no cómo se escribe ciencia, o cómo se lee la ciencia. Y ahí yo creo que hay una debilidad en términos de la formación en lenguaje, y hay una debilidad transversal, digamos, en cómo se entienden las disciplinas, porque fíjate, todavía hay una discusión respecto de la historia, o sea, si la historia hace un trabajo científico o no, y esas son cuestiones, o si el arte, digamos, es posible, cómo se investiga en arte, si es posible hacer investigación artística, y eso ya está resuelto. Sin embargo, esas discusiones que todavía están en el plano académico, eh, yo creo que van a llegar a los colegios, pero van a llegar muy tardíamente, lamentablemente, perjudicando el desarrollo y la cercanía del conocimiento científico y dejándolo arbitrariamente a quienes tienen una vocación o un interés mayor y que van a llegar por sí solos a eso. Es lo que está pasando un poco, digamos, hoy día. O sea, el que realmente le interesa es el que sobresale y no se generan las condiciones para que todos se interesaran o para que todos, digamos, pudiesen llegar a donde quieren llegar. Y eso termina siendo perjudicial porque finalmente
concentra, y qué es lo que está pasando, se concentra el conocimiento en grupos muy reducidos, ¿no? Y cuando la lógica del conocimiento es que sea ramificado, amplificado y diversificado, ¿no? Y ahí yo creo que la educación tiene que cumplir un rol mucho más activo, pero también te encuentras con esta otra realidad, porque las universidades producen poco conocimiento científico para el que podrían producir. La concentración sigue estando en muy pocos investigadores que hacen además docencia, dentro de los cuales me puedo dar el lujo de decir que soy parte, digamos, de los que investigamos y hacemos docencia, pero no es la mayoría, o hacen docencia o hacen investigación, eh, y no hacen docencia en pregrado, y eso también es un tema. Si hacer docencia en doctorado, estáis formando nuevos investigadores, por lo tanto eso no es una docencia, eso digamos, parte de tu trabajo investigativo. La docencia real, digamos, no la hace con los estudiantes de pregrado, porque ahí es donde realmente estáis, digamos, aterrizando el conocimiento hacia lo que se viene, a las nuevas generaciones. La otra ya son gente consagrada, que está enseñando otras cosas. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad que estamos ahí recién visualizando, discutiendo, que yo creo que en una década más tal vez podría estar un poquito más resuelta, pero por ahora yo lo veo todavía en pañales. Piensa tú que, por darte cifras nomás, los números de doctores en Chile en las universidades, jornadas planta o jornadas asociadas o titulares, sigue siendo muy bajo. Las universidades de zonas extremas, estoy pensando de Puerto Montt para el sur o de Antofagasta hacia el norte, no hay prácticamente doctores, son muy pocos, entonces también hay un tema de que no se ha logrado incentivar, digamos, como atraer capital humano avanzado hacia la región, a las zonas extremas, del mismo modo como faltan docentes en las zonas, digamos, más aisladas. Si también tenemos el mismo fenómeno ocurre en los colegios de media, en los colegios de básica. Faltan docentes en las zonas más australes, ¿no? La zona norte y la zona sur. Entonces eso, evidentemente que hay un problema de generación de conocimiento, de entender también otras dinámicas sociales, y yo creo que un ejercicio súper importante que podemos hacer los que estamos en la academia y que tiene que ver con algo que tú me señalabas al inicio, cuando conversábamos los dos solamente, no se había conectado nadie, cuando recién nos conectamos, que tiene que ver con bajarle el ritmo a la competencia, ¿no? Bajarle el ritmo a la competencia, bajarle el ego, reducir el ego. O sea, yo no sé algo para sentirme superior al resto, yo sé algo para compartirlo. Yo creo que por ahí va a ir un poco el camino, de la medida en que seamos más solidarios con el conocimiento, vamos a tener mejores condiciones y vamos a llegar y diversificarlo mucho más de lo que está. Si seguimos en la lógica de que mientras yo más publico, mientras yo más citas tengo, mientras más recursos genero con mis investigaciones, más importante soy, y yo no comparto eso con otros, con otras, la verdad es que vamos por muy mal camino. Yo creo que hay que bajarle la competencia, desintensificar la competencia dentro de los individuos y ser más colaborativos, más solidarios con el conocimiento, y eso también incluso generaría que las personas se movieran, no se quisieran concentrar tanto en las capitales y en las ciudades donde está finalmente esta alta competición. Y eso va a hacer que la gente se mueva un poco. Eso te puedo generar como reflexión final, Jorge, así que muchas gracias por la invitación, por la posibilidad también de presentar el texto, por darte la tarea de editarlo, de sacarle ahí los bemoles que siempre uno tiene cuando escribe, y nada, de poder fortalecer también mi trabajo, no solamente intelectual, investigativo, sino que también el cariño, la amistad que nosotros también mantenemos. Así que nada, solamente te agradezco a ti las posibilidades que hemos tenido de trabajar juntos, de poder también generar un trabajo que ha sido muy bonito, de mucho cariño, que para mí los afectos son súper importantes a la hora de trabajar. Creo que es lo que le da sentido a las cosas. Uno tiene que hacer cosas que le hagan sentido, no cosas que por hacerlas, por cumplir. Al menos hace rato que dejé de hacer eso. Y eso la verdad es que me llena de satisfacción de poder compartir con gente que le tengo cariño, que le tengo aprecio, con la que trabajo. Muchos de los que están conectados son colegas de la universidad, gente con la que yo tengo un aprecio y una cercanía especial, así que nada, muchas gracias. Para mí siempre eso va a tener más sentido de que haya
500 personas conectadas y que tal vez a poco conozca realmente. A mí esto es más significativo. Así que muchas gracias por acompañarme, por estar acá. Un abrazo, mis cariños a todos. Excelente, muchísimas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes por estar por aquí. Alguien levantó la mano. Quería darle la palabra a Luz María Jofré. ¿Sí? Adelante. Hola, buenos días. Lo que pasa es que estoy súper difónica. Primero agradecer esta instancia eh, para poder escucharnos, crecer y ver en lo que estamos en realidad. Eso por un lado. Y lo otro es que estaba escribiendo en el chat. Era preguntando, yo le hice la consulta hace unos días al liceo de cómo se podía adquirir el libro. Y entonces dijo que en esta ocasión lo iban a ver. Yo pude entrar un poquito más tarde, entonces no sé si lo vieron antes o qué. Entonces, eso era mi duda, por favor. Sí, el libro está en pre-prensa, eso quiere decir que está en proceso, ya fue revisado, ¿cierto? El libro ahora está en etapa de maquetación para presentársela al autor y ahí después de eso, cuando dé el visto bueno, entra ya a imprenta. Por lo tanto, tenemos yo creo que en los próximos 15 días, el libro ya va a estar saliendo de imprenta para ingresar a la etapa de comercialización del libro. Entonces, en esa oportunidad, yo le voy a hacer llegar libros a el liceo para que él disponga, ¿cierto? Y además estarán a la venta por internet en la plataforma Busca Libre, que ha sido muy cómoda, ¿cierto? Para nosotros para vender los libros porque llegan a todo Chile, incluso a todo el mundo, y, y con un costo muy bajo de envío. Así que a través del liceo y a través también de la página de la fundación vamos a estar publicando la novedad que no debiera pasar de 15 días, ¿cierto? La entrega del libro para la distribución y para la venta y la presentación también del libro de Eliseo. Ah, ya. Entonces, estamos ahí consultando como Sí, en la página directamente. web va a estar la información directa y también con Eliseo vamos a estar informando cuando el libro esté, pero no va a pasar a 15 días. O sea, de aquí a fin de mes, una cosa así. Exactamente, ¿Sí? Ya, exactamente. 1.000.000 de gracias por tu explicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado de esta presentación. También quedan muy invitados e invitadas a seguirnos también en las próximas conferencias que están publicadas en la página de la Fundación, fundacionfalla.cl, que está muy interesante, con historiadores, eh, eh, filósofas también, estetas y abogados también de derechos humanos, también viene una, y tenemos una parrilla programática muy interesante, ¿cierto?, para terminar este año 2024 y muy vinculados, ¿cierto?, a la reflexión en torno al pensamiento latinoamericano y a la defensa, por cierto, de los derechos humanos y a la promoción de la identidad y la búsqueda de, de las fuentes de nuestro propio pensamiento como continente. Así que les agradezco muchísimo a todos y a todas por haber participado y ojalá vernos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias, Eliseo, por el cariño, ¿cierto? De haber puesto a nuestra disposición este libro, que felizmente muy pronto ya va a estar, lo vamos a tener entre nuestras manos. Estoy muy agradecido. Súper, muchas gracias, Jorge. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, hasta luego, que esté muy bien, Buen fin de gracias. semana a todos y a todas. Sí.